con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos, viviremos
tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor, adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Hola, jóvenes del liceo, ya en esta semana el último devocional que estaré dictándoles en esta semana, y les pido disculpas porque el día de ayer no pude estar con ustedes. Realmente se me presentó una circunstancia, pero bueno, estamos aquí y seguimos con nuestro tema. El tema de Camino a la Libertad, hicimos ya referencia que realmente cuál es la verdad, tomando el texto de y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, para cerrar este tema, la pregunta es: ¿libres de qué? Fue la pregunta que en el versículo 33 de San Juan 8 le hicieron a Cristo. ¿Libres de qué si no somos esclavos? Es una buena pregunta. ¿Realmente somos esclavos? ¿Y esclavos de qué? Porque entonces, en el eterno presente que habla la Escritura, cuando dice y conoceréis la verdad, joven, y la verdad os hará libres, ya les dije cuál es la base de la verdad, que es Cristo Jesús y su palabra, que es en el principio era el verbo, les decía, y el verbo, la palabra ha sido encarnada y habitó en medio de nosotros y se hizo carne. Entonces, esa verdad es el fundamento. Ahora, si esa verdad llegaremos al conocimiento de ella, ¿nos hace libres de qué? Primero, nos hace libres de la ignorancia. Sí, de pronto al escuchar este devocional, entonces ahora no solamente somos esclavos, sino somos ignorantes, claro. Realmente creo yo, y con todo respeto, que ignorante es una palabra que tal vez se escucha feo y se le ha dado un mal significado. Pues ignorante es aquel que ignora de algo. Entonces, si yo ignoro de carros, pues soy ignorante en ese asunto. Si yo ignoro de el desarrollo de la construcción, de una construcción, de toda la ingeniería civil, pues soy ignorante en ese tema. Entonces, nos hace libres de la ignorancia. Pero esa palabra, quisiera iniciar con una frase que los abogados tienen. Los abogados dicen: el desconocimiento de la ley no lo exime de la culpabilidad. El desconocimiento de la ley no lo exime de la culpabilidad. Así que Dios estableció nuestro mundo con unos parámetros, con unas leyes, como la ley de la gravedad y, bueno, unas leyes. Pero cuando hago referencia a la ley, hago referencia a la ley divina o a la ley de Dios. ¿Sabe? Uno de los grandes pensadores hizo referencia a un hombre llamado, un sacerdote llamado Tomás Aquino.
él dijo, la ley divina no proviene únicamente de la revelación, la ley divina proviene únicamente de la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando digo que nos hace libres de la ignorancia, libres de ignorar la ley divina, porque entonces cuando empezamos a escudriñar la verdad que es su palabra, empezamos a entender principios que en la ley divina al hombre lo rigen. Por eso Proverbios dice que la maldición nunca viene sin causa, que así como el vuelo de la golondrina no es sin causa, sino que tiene un propósito, asimismo la maldición nunca viene sin causa. Cada uno forja un destino desde su niñez. Cada uno forja un destino desde su juventud. Y es más, todavía peor, forjamos el destino a nuestras generaciones. ¿Quién va a creer? Así como los genes, médicamente, está comprobado, médicamente, los médicos saben que los genes se multiplican y por eso cuando una persona va al médico le hacen la pregunta si sus padres sufren de alta tensión, de la tensión, si sus padres sufren del azúcar, si sus padres sufren de alguna enfermedad que se vuelve congénita. Así en lo espiritual hay unos parámetros que ignoramos por ignorar las escrituras. Entonces, la verdad os hará libres de esa ignorancia, de ignorar el cómo los genes se multiplican y el cómo podemos cortar. Mire, esa verdad nos libera, podemos cortar toda maldición hereditaria. O sea que nos libera, rompe. ¿Sí ve que sí tenemos muchas ataduras de qué ser libres? Entonces, una de las ataduras es esa. Es toda esa maldición hereditaria que puede venir en nuestra vida, de enfermedad, de adicciones, porque la tendencia es que se vuelva a repetir la historia. Esa es la tendencia, que la historia puede volverse a repetir, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de esa maldición hereditaria. Libres de romper toda maldición congénita en cuanto a enfermedad, en cuanto a maldiciones emocionales, en cuanto a ataduras que trae. Por eso necesitamos ser libres. Pero el hecho de que ignoremos o una persona ignore realmente las escrituras o la ley divina más bien, no lo exime de ser culpable o no lo exime de llevar, diría yo, tal maldición. Entonces, solo la verdad, solo Cristo corta, rompe toda maldición. Así que mire el santo Job, lo que escribió Job en el libro de Job capítulo 28 y el versículo 20, 21 y 23. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Pues encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo le es oculta. Solo Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, ahí empieza el principio. Se rompe toda esclavitud de la ignorancia, porque por ignorar, y aún la humanidad, por ignorar mucho la ley divina, muchos principios bíblicos, caen en maldiciones, que ya buscan justificar sus acciones o buscan justificar con argumentos o con canciones como a mí me tocó esta vida y qué le vamos a hacer y toda esta situación que se inventan porque no quieren aceptar. Segundo, nos hace libres del pecado. Juan, ahí en San Juan 8:34 dice, mire, dice que Jesús le respondió. Cuando ellos dijeron libres de qué, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nos hace libres de toda maldición del pecado. El profeta Nahum nos hace referencia, cuando habla de la ira de Dios, nos hace referencia, dice, Dios no dará por inocente al culpable. A un romano, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero claro, la pregunta es, bueno, pero yo veo que muchos pecan y viven. Claro, está haciendo referencia a una muerte eterna, porque hay dos clases de muerte y aún algunos los lleva hasta su propia muerte física.
pero no hay peor, yo diría que no hay peor maldición que aquellos muertos en vida. Porque aún el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que hay gente que anda como muertos en sus pecados. Entonces hay muertos en vida. Y nos hace libres de la maldición del pecado. Escúcheme eso, joven. Libres de la maldición del pecado. Porque entonces por eso Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces Él nos libera de esa maldición del pecado y de la consecuencia del pecado. Porque dice que la paga del pecado es eso, la muerte. Mas el regalo de Dios es la vida eterna. Así que nos libera de eso. Primero les dije, libres de la ignorancia. Segundo, libres del pecado. Y tercero, libres de una condenación eterna. Así que ahora está haciendo referencia que realmente la humanidad, todos caminamos y vamos a un juicio eterno. Pero en el juicio realmente hay un veredicto, y el veredicto es que aquel que vivió esclavo del pecado, el que vive esclavo del pecado, entonces hay una sentencia, la condenación eterna. ¿Sabe? En esa condenación eterna es donde se marca la diferencia entre el que es hijo y el que es esclavo. Porque la Biblia nos muestra los dos términos, el que es libre y el que es esclavo. Bueno, de pronto, tal vez si usted ha leído la escritura, joven, quiero recordarle una alegoría que hay en Gálatas o una historia que hay en Génesis de la esposa de Abraham, que realmente es las generaciones que vienen. Y la esposa de Abraham, Sara, tuvo un hijo llamado Isaac, pero también tuvo un hijo con la esclava, con Agar. Entonces dice, se levantaron dos generaciones espiritualmente, uno los esclavos y otro el hijo. Y la Biblia dice que el hijo es heredero, el esclavo no. El esclavo no permanece en casa, el hijo sí. Y hace referencia a ello. Por eso quiero tomar el libro de la carta de Gálatas y el capítulo 4, mire lo que dice. Pero también digo esto, querido joven, escúcheme. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces hace referencia que mientras el hijo sea un niño, pues no hay mucha diferencia con el esclavo. Por eso necesitamos entrar en la madurez de la palabra. Necesitamos entrar en la madurez espiritual, crecer en Dios. Así como vamos creciendo físicamente, espiritualmente tenemos que dar un crecimiento para ir madurando en Dios hasta llegar al punto, al momento de realmente ser contados como herederos. ¿Sabe? Es ahí donde al inicio, el primer día del devocional de esta semana, les hice referencia de Juan 1:12. Juan 1:12 dice que a los que le reciben, y les expliqué que una cosa es creer en Dios y a los que creen en Él y a los que le han recibido, que hay dos diferencias entre recibirle y creer. Entonces les hice referencia que el que cree es hecho, tiene el derecho de ser hecho hijo de Dios porque Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que ya no les estoy hablando a esclavos. Si realmente usted ha recibido a Cristo en su corazón, querido joven, y tiene una experiencia con Él y una relación con Él, eres hijo y no esclavo. Pero si no, sencillamente yo creo en Dios a mi manera, pero no quiero tener una relación con Dios, pues quiero decirle, todavía está como esclavo. Y si eres esclavo, no eres heredero. Por eso en el juicio final, querido joven, que estamos muy cerca en estas fechas, en estos tiempos, entonces Dios va a establecer quiénes son herederos y quiénes son esclavos. Porque el heredero es hijo. Por eso dice que Cristo vino. Y entonces dice que por amor a nosotros entregó su vida y nos hizo hijos, partícipes. Y por eso dice, Romanos dice, somos hijos de Dios. Y Cristo dice, Cristo es heredero de Dios y nosotros coherederos de su gracia. Entonces hace referencia que realmente al final tenemos una herencia eterna.
Así que quiero terminar este devocional. ¿Eres hijo o eres esclavo? Es la diferencia. Estamos hablando de este tema por lo que se avecina. Se avecina la celebración de aquel día de la libertad de nuestra nación, pero inicié el tema esta semana haciendo referencia a ello. Haciendo referencia a si realmente sabemos qué es libertad. Pero no, aunque vino un hombre y hizo todo un esfuerzo por dar una libertad de la esclavitud física. Y sí, la esclavitud física de alguna manera se logró. No tenemos el yugo de nadie, pero sí tenemos, algunos tienen el yugo, lo que les dije, de algunas adicciones, el yugo de algunas circunstancias que están ahí y no han querido ser libres. Y todo porque ignoran la palabra. Así que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo le invito, joven, querido joven, lo invito a conocer la verdad. Y entonces podemos proclamar, soy libre, pero verdadera libertad. Y le sello, diciendo, recuerde que la verdad va de la mano con la libertad. No podemos hablar de libertad si no nos basamos en una verdad. Basémonos en la verdad para conocer qué es libertad. Así que, querido joven, querido hijo, le invitamos a conocer lo que es verdaderamente la libertad. Cierre sus ojos, Dios y Padre. Gracias por este devocional. Bendigo a estos jóvenes, estas familias, y que puedan experimentar tu presencia para experimentar la verdadera libertad. Padre, libertad de la ignorancia de la ley divina. Libertad del pecado, porque aquel que no ha sido libre de su pecado tiene cargo de conciencia y tiene un yugo en su alma que no ha podido ser libre. Y así mismo, Señor, te pedimos, ayúdanos a caminar en esa verdadera libertad. En esa libertad, Dios, de una condenación eterna. En esa libertad, Dios, de lo que el pecado va a pagar, del salario del pecado. Gracias, Dios. Yo bendigo la familia liceísta, bendigo a estos muchachos. En el nombre de Jesús, amén. No lo olvide, joven, somos libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga.